Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos en casa. Bienvenidos a nuestro resumen informativo a través de TRT, televisora del Táchira. Soy Gabriela Magilbray, @Gaby Magilbray en mis redes sociales y también les menciono las redes sociales de la televisora, @Noticias Piso TRT para Instagram, @Noticias TRT para Twitter. Les deseamos, antes de iniciar, un feliz inicio de semana, feliz lunes. Esperamos hayan tenido una excelente jornada en nombre de todo el equipo de TRT Televisora del Táchira. Les quiero comentar además que a través de nuestras redes sociales que ya les mencioné previamente, pueden enviar denuncias, mensajes, reportes y también enviarnos servicios públicos que tal vez usted, un familiar o un amigo cercano pueda necesitar. Para ello debe escribir el nombre de la persona que requiere ese tipo de ayuda, qué ayuda está solicitando y también 1 o 2 números de contacto para que aquellas personas interesadas en contactarlo y en ayudarle se puedan comunicar directamente con usted. A continuación, un repaso por notas regionales, nacionales e internacionales, así como titulares y también sus respuestas y su participación a través de la pregunta del día. Iniciamos con las notas regionales. A nivel local, 19 almacenadores de mercancía que tenían 50 años trabajando en la zona de frontera, específicamente en los municipios Bolívar y Pedro María Ureña, actualmente están paralizados debido al cierre de frontera. El declive para este sector de comercio internacional comenzó hace 2 años cuando Venezuela paralizó las exportaciones de mercancía y luego Colombia detuvo las operaciones de importaciones y paso de tránsito por el país. Tenemos alrededor de 60 hectáreas completamente activadas y 60.000 metros cuadrados en bodegas, precisó Jairo Chaustre, aduanero en la frontera del Táchira. La inactividad mantiene a la expectativa de la reapertura de puentes internacionales al sector de los almacenadores, a 68 agentes aduaneros y también a 33 compañías de transporte internacional, pues el comercio internacional es una cadena que beneficia o perjudica a varios gremios y también a centenares de familias que hacen vida en estos municipios, repito, Pedro María Ureña y también Bolívar. La directiva y trabajadores del Hospital Dr. Ernesto II Paolini en el municipio de Ayacucho, exactamente en San Juan de Colón, exigen la reparación de algunas zonas del mismo que se han visto inundadas en los últimos días por las precipitaciones registradas en la zona norte del estado. Ellos aseguran que de no realizarse lo antes posible este tipo de reparaciones, el centro de salud podría quedar inoperativo. Entre filtraciones, aguas servidas, baños clausurados y con pocos insumos deben trabajar el personal en este centro asistencial. Es por ello que exigen la presencia inmediata de los entes competentes y también del Protectorado del Táchira para que se apersone y solucionen con el fin de evitar el cierre técnico del centro de salud más importante de la zona norte. Repito, directiva, trabajadores de este hospital piden la restauración del centro de salud para evitar el posible cierre técnico ante las continuas inundaciones que ocurren en el lugar. A nivel nacional, el presidente Nicolás Maduro informó este fin de semana a través del canal del Estado venezolana de televisión que las autoridades sanitarias en el país han detectado las variantes británica y andina, casos relacionados a estas variantes en algunos estados del país. Según afirmó, las personas contagiadas con las nuevas cepas provienen de Colombia. De la frontera de Apure pasó la variante británica y en la frontera del Zulia hemos detectado la variante andina. De esa no conocíamos mucho, pero es una variante que apareció en Chile, Perú, Ecuador y que está volando ahorita en Colombia, expresó Maduro durante el balance semanal de la pandemia a través de BTV. Trascendió que la variante andina también fue detectada en Trujillo. Maduro dijo que Colombia carece de políticas de control sanitario, por lo cual ingresaron las nuevas cepas al país vecino y luego, según él, ingresaron a territorio nacional. En otras notas, el cierre de escuelas desde hace más de un año debido a la pandemia del COVID-19 y también en la crisis económica que atraviesa el país ha provocado que los casos de trabajo infantil aumenten. Sin embargo, algunas de las actividades que desempeñan estos jóvenes no siempre son las permitidas por la ley y los exponen a ser presas de organizaciones criminales.
Justamente ONGs advierten que en ocasiones son sometidos a actividades que ponen en riesgo sus vidas. Además, UNICEF advierte que al menos 1 millón de niños en Venezuela no tiene acceso a la educación. Muchos de ellos, como uno de los niños de 14 años que aparecen en el video en pantalla, trabajan en las calles para ayudar a su familia a cubrir las necesidades básicas. De hecho, a finales del año pasado, la organización World Vision reveló que el trabajo infantil en Caracas aumentó 20% producto de la pandemia, pero a juicio de la Organización Defensora de Derechos Infantiles, SECODAP, esta cifra podría ser mayor. De acuerdo al organismo, muchos niños trabajan clandestinamente en actividades no formales y algunas de ellas ponen en riesgo incluso sus vidas. Familiares de pacientes que han dado positivo a COVID-19 o que tienen sintomatología relacionada con este virus en el estado Carabobo denuncian o aseguran que deben gastar entre $200 diarios entre exámenes y también las medicinas que requieren. Lo que yo veo no es lo mismo que dice el balance. A diario hay entre 6 y 7 muertos por COVID-19, afirmó Carmen Ruiz, una de las familiares de pacientes COVID hospitalizados en este centro de salud. De igual manera, ella y otros ciudadanos alertaron que el déficit de personal de enfermería y la falta de insumos para atender a las personas hospitalizadas sigue aumentando. A nivel internacional, el gobierno de Colombia anunció que los manifestantes decidieron suspender el diálogo para salir de la crisis. El sector más visible de la protesta en Colombia se levantó de los diálogos con el gobierno este domingo, sin llegar a un acuerdo para salir de la violenta crisis que deja más de 60 muertos en 5 semanas de manifestaciones, según anunciaron las autoridades. El Comité Nacional del Paro ha decidido suspender unilateralmente la interlocución con el gobierno nacional, indicó en un comunicado la delegación que representa al presidente conservador Iván Duque en la mesa. Por su parte, el comité, que no representa a todos los sectores que conforman y se manifiestan, confirmó la decisión y acusó al gobierno de dilatar a propósito la negociación. Las conversaciones se suspenden cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a Colombia para evaluar denuncias de abusos durante las protestas. Y hablamos de los comicios presidenciales en Perú. Aún hay igualdad en cuanto a los candidatos a la presidencia de esta nación. Por un lado, Keiko Fujimori y también Pedro Castillo. En estos momentos cada voto cuenta. La líder de Fuerza Popular comenzó en cabeza, pero a medida que ha ido avanzando el conteo, superado ya el 92% del recuento. La diferencia entre ambos candidatos es casi imperceptible. Castillo, que dio la sorpresa al ganar en la primera vuelta, cuenta con el apoyo del voto en las zonas rurales, cuyo escrutinio suele darse al final. Sin embargo, según se van contando los votos, Fujimori está logrando por su parte una gran ventaja en cuanto al voto emitido en el extranjero, por lo que la igualdad en estos momentos es máxima. Y de cara al verano, España, uno de los países europeos que ya ha decidido abrir sus puertas a los turistas vacunados contra el COVID-19. Esto con la esperanza de relanzar un sector fundamental para su economía y que fue devastado por la pandemia. España reabrió este lunes sus fronteras a todas las personas vacunadas desde hace al menos 14 días. Vengan del país que vengan. Es otra decisión para impulsar el turismo. Los europeos no vacunados, en este caso, quienes ya podían venir pero presentando una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes, podrán ahora ingresar con un test de antígenos, el cual es mucho más barato. Este relajamiento de las restricciones tiene una salvedad de peso. España sigue siendo considerada de riesgo por el Reino Unido, lo que implica que este último país impone una cuarentena a sus ciudadanos al volver, lo que desalienta su venida a las playas españolas. Para los profesionales del sector, este lunes debió marcar en cualquier caso el retorno de los turistas extranjeros, luego de que las llegadas se desplomaran un 77% en el año 2020, un año después de haber albergado a 83.5 millones de visitantes, pero que en esa oportunidad, es decir, el año pasado, se vio opacado por la pandemia del COVID-19. Luego de repasar estas informaciones regionales, nacionales e internacionales, amigos, vamos a una pausa. Ya regresamos con ustedes.